Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia. Juan Pablo Adame Alemán. Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino. Diputado Marcos Aguilar Vega. Presente. Diputado Manuel Añorbe Baños. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta. Diputada Aliet Bautista Bravo, en sustitución del diputado Víctor Manuel Manríquez González. Diputado Fernando Belauzarán Méndez. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Senador Enrique Burgos García. Diputado Ricardo Cantú Garza. Senador Raúl Cervantes Andrade. Diputado Alberto Curi Naime, en sustitución del diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos. Senadora Angélica de la Peña Gómez. Diputado Fernando de las Fuentes, en sustitución del diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Senador Alejandro Encina Rodríguez. Senador Omar Fayad Meneses. Senador Emilio Gamboa Patrón. Diputada María de las Nieves García Hernández. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Senadora Diva Jadamira Gastelum Bajo. Senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. Diputado Francisco González Vargas. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza. Senador René Juárez Cisneros. Senador Héctor Larios Córdoba. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Senadora Verónica Martínez Espinosa. Diputado Ricardo Monreal Ávila. Diputado Eberto Neblina Vega, en sustitución del diputado Luis Alberto Villarreal García. Senador Carlos Alberto Puente Salas, en sustitución de la senadora María Elena Barrera Tapia. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Senador Miguel Romo Medina, en sustitución del senador Ismael Hernández Deras. Diputado Abel Octavio Salgado Peña. Diputado Guillermo Sánchez Torres, presente. Diputado Fernando Zárate Salgado. Y diputada María Beatriz Zavala Peniche. ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista? Pablo Adame. Senadora Padierna. Dolores Padierna. En lugar de Manuel de Camacho Solís. ¿Ok? ¿Falta algún diputado de pasar lista? Ahí está, senador diputado. René Juárez. René Juárez. Y Malio no pasó, ya le tomaste lista. Ya Malio? tomamos. 24 hay por, ¿no? Sí, claro. Señor presidente, hay una asistencia de 24 ciudadanos legisladores. Hay quórum. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del lunes 7 de julio del 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere de edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el que remite las fichas de monitoreo y evaluación de los programas presupuestales del sector laboral.
Remítase a las comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se recibió un oficio con el que remite las fichas de monitoreo y evaluación de 25 programas del sector ambiental. Remítase a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se recibió oficio con el que remite las fichas de monitoreo y evaluación 2013 de programas presupuestarios a cargo de esa dependencia. Remítase la documentación a las comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Vivienda de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. De la misma manera, el Instituto Nacional de las Mujeres remitió oficio con las fichas de monitoreo y evaluación y la opinión de la dependencia del programa SO10, Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Remítase a las comisiones de atención a grupos vulnerables de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social se refirió oficio con las fichas de monitoreo y evaluación 2013-2014 de diversos programas presupuestarios a su cargo. Remítase a las comisiones de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Gobierno del Distrito Federal invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 91 aniversario luctuoso del general Francisco Villa, Doroteo Arango, a realizarse el domingo 20 de julio del año en curso en esta ciudad. Para asistir a esta ceremonia en representación de la Comisión Permanente, se designa en comisión a la diputada Lorena Ivette Valle San Pedro. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua un proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del senador José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el informe de su asistencia al foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizado los días 5 y 6 de mayo del año en curso en París, Francia. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. En otro apartado del orden del día, daremos turno directo a las iniciativas inscritas en nuestra agenda del día de hoy. Solicito a la Secretaría de cuenta de todas ellas. Se recibió la iniciativa del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Recibimos también la iniciativa de la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se turna a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados. Esta presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría. Esta mesa directiva recibió 15 dictámenes de la tercera comisión del día de hoy. Solicito a la Secretaría de lectura a los resolutivos de esos 15 dictámenes para someterlos a discusión y votación de inmediato. Doy lectura al primer resolutivo del dictamen correspondiente. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, a que informe cuáles fueron los hallazgos arqueológicos encontrados en el municipio de Jaltipán de Morelos, Veracruz, con base en el informe número 251, emitido por la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto en fecha 10 de julio del 2013. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta soberanía
del Estado que guarda la manifestación del impacto ambiental que deriva del expediente MIA-113/2012 y el oficio 2563/2012 por las obras y actividades realizadas por la empresa ADN Energía SDRL de CB, antes García Munte Energía de México SDRL de CB. Doy lectura a los resolutivos del segundo dictamen. Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones presente un informe detallado respecto a la supervisión realizada de la adjudicación y construcción del servicio carretero correspondiente al libramiento Culiacán-Los Mochis. Doy lectura al resolutivo del tercer dictamen, a los resolutivos del tercer dictamen. Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que analice la posibilidad de realizar la ampliación y conservación de los 6 centros para la conservación e investigación de la vida silvestre CIVS existentes, así como la creación de otros nuevos que permitan la conservación, investigación e integración de los ejemplares de vida silvestre, contemplando una adecuada distribución de los mismos a lo largo del país para el ejercicio 2015. Doy lectura a los resolutivos del cuarto dictamen. Punto de acuerdo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos, Pemex, a informar a esta soberanía sobre las actividades comerciales en el mercado internacional de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímica del PMI, Comercio Internacional, a partir de los indicadores o parámetros utilizados a nivel internacional para la medición de los resultados. Suscriben este. Doy lectura a los resolutivos del quinto dictamen. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y a la Secretaría de Economía, C, a promover acciones en busca de estabilizar el mercado nacional de edulcorantes. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para que promueva una mayor responsabilidad en la administración de riesgos de mercado, avance tecnológico, productividad y rentabilidad del sector, con el propósito de generar empleos y promover el uso alternativo de la caña de azúcar para mantener estable su precio. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y a la Secretaría de Economía para que informen periódicamente a las comisiones de Agricultura y Sistema de Riesgo y Especial de Análisis de la Agroindustria Azucarera de la Cámara de Diputados y a la de Agricultura y Ganadería del Senado de la República sobre el avance de las acciones instrumentadas para el cumplimiento y seguimiento para estabilizar el mercado nacional de edulcorantes y lograr con esto la estabilización de precios del azúcar en el mercado nacional. Doy lectura a los resolutivos del sexto dictamen. Punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar esta soberanía sobre las políticas públicas y acciones implementadas derivadas del otorgamiento del subsidio para la seguridad en los municipios correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 o 2014, respetando la información reservada. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a analizar la factibilidad jurídica, técnica y financiera para que el subsidio para la seguridad de los municipios sea otorgado al mayor número de municipios con base en más de 3 criterios de elegibilidad para el ejercicio 2015. Doy lectura a los resolutivos del séptimo dictamen. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades de la Administración Pública Federal que correspondan lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la conservación del área natural protegida Chumbalam y la regularización conforme a derecho de la
situación del ejido Holbox en el municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo. Segundo, la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano remite un informe sobre la situación jurídica del ejido Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, que incluya lo sucedido en la asamblea del 11 de diciembre de 2005 hasta la fecha. Asimismo, se solicita que por conducto de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional se dé atención y valore la viabilidad a las demandas planteadas por los ejidatarios. Tercero, la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicar a la brevedad el programa de manejo de áreas natural protegida Yumbalam y se remita un informe en el que fundamente las razones por la que tras 19 años no se ha publicado el mismo, en el que se incluye el estatus que agarra la propuesta de modificación de categoría para nombrar a dicha región reserva de biosfera y extender su actual superficie de 154,052-25-00 a 313,024-00-00 hectáreas. Doy lectura al resolutivo del octavo dictamen. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CNDI, informe esta soberanía sobre la ejecución del presupuesto destinado al programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas. Doy lectura a los resolutivos del noveno dictamen. Punto de acuerdo. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director general de Agroacemex S.A. a informar a esta soberanía sobre el ejercicio de los recursos asignados al programa de subsidio a la prima del seguro agropecuario, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013. Doy lectura a los resolutivos del décimo dictamen. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar al Estado que guardan las negociaciones entre la empresa minera Grupo México, las instancias correspondientes del Gobierno del Estado de Guerrero y los representantes del sindicato de la sección 17ª del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana de Taxco Guerrero, con el objeto de construir un acuerdo de solución a las demandas de los trabajadores mineros y permita el reinicio de actividades productivas de la empresa. Doy lectura a los resolutivos del 11º dictamen. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta soberanía sobre el estado que guardan los avances respecto del decreto por el que se declara Parque Nacional con el nombre del Cañón del Sumidero, publicada el 8 de diciembre de 1980 en el Diario Oficial de la Federación. Doy lectura a los resolutivos del 12º dictamen. Punto de acuerdo primero. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, y del Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, se realice en el marco de sus atribuciones una revisión y en su caso modificación de la norma 003 PESC-1993, de manera especial en cuanto a los siguientes temas. 1. Definición de las zonas de pesca y de operación de la flota sardinera, incluyendo la zona de no pesca, en las cuales se deberá realizar la situación de biodiversidad pesquera, así como la factibilidad económica y social de la zona, para incluir como zona de no pesca y operación a Bahía Almeja y Bahía Magdalena en Baja California Sur. 2. Evaluar que el uso de la sardina sea preferentemente para el consumo humano a través de un porcentaje determinado en cada aviso de arribo, previendo la prohibición
del uso de redes anchovetaras, lo anterior con la finalidad de fortalecer el programa Cruzada Nacional contra el Hambre. 3. Especificación de las longitudes y dimensiones de las artes de pesca que no podrán ser mayores a la profundidad de las zonas donde se realizan las actividades de captura de la especie. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la SAGARPA y a la CONAPESCA para que respete lo expresado en la Carta Nacional Pesquera sobre la regionalización del esfuerzo pesquero, revise los términos y condiciones para permitir el acceso a las embarcaciones de la flota estatal a la sardina en los litorales del Golfo de California, colindantes con Baja California Sur. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la SAGARPA para que por conducto de la CONAPESCA y el INAPESCA, en uso de sus atribuciones legales, se revise y actualice la Carta Nacional Pesquera, contemplando la separación de los complejos laguneros y bahías de las aguas abiertas del Pacífico, para que estos complejos sean exclusivos para la repoblación y o reproducción de especies marinas y solo pueda ser aprovechada para la pesca ribereña y deportiva, así como solo para las flotas pesqueras locales, con el fin de preservar el equilibrio ambiental y la sustentabilidad de la región. Doy lectura a los resolutivos del 13º dictamen. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a informar a esta soberanía sobre: a. el monto de los ingresos; b. el ejercicio de recursos obtenidos en el ejercicio fiscal 2012 y 2013; y c. los recursos entregados a la Tesorería de la Federación de conformidad con el procedimiento establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo anterior a efecto de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. Doy lectura a los resolutivos del 14º dictamen. Punto de acuerdo. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suspender la aplicación del régimen de incorporación fiscal para aquellos contribuyentes que tributan en el régimen de pequeños contribuyentes, presentada con fecha de 18 de junio del 2014. Segundo, archívese el asunto como tal y definitivamente concluido. Doy lectura a los resolutivos del último dictamen. Punto de acuerdo. Primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo porque la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de INEGI haga del conocimiento público los criterios y parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación del cambio metodológico que representó una variación de 1.4 puntos porcentuales en la variación negativa del PIB de 2009. Segundo, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Son todos los dictámenes, señor presidente. Gracias, secretario. Consulto a la Asamblea si alguno de los dictámenes de la sesión de este día se reserva para discusión en lo particular, que el señor secretario acaba de darle lectura a los puntos resolutivos y que provienen de la sesión de comisión de la tercera comisión de hoy en la mañana. No hay de segunda comisión, senadora. Lo que en este momento estamos sometiendo a consideración son los de la tercera comisión, que hoy en la mañana sesionaron y fueron aprobados para ver si hay alguna reserva sobre algún punto, bajo el entendido que si hay alguna reserva, la discusión se pretende que se realice en la siguiente sesión de la permanente. Es decir, aquellos dictámenes que sean reservados, será la discusión y votación del mismo en la siguiente sesión de la permanente. Y ahorita procederemos a votar aquellos que no están reservados. Sonido en el escaño del diputado Monreal. ¿Para qué efecto, señor diputado? ¿Por qué, presidente, le hago una pregunta? ¿Por qué esa decisión arbitraria suya de que los que reservemos
tendrán que ser discutidos hasta la semana próxima. Yo le Diputado, pediría que reconsiderara su criterio, que no me vaya a mandar a la votación de la mayoría, porque por supuesto todas las pierdo. No, a mí me gustaría que pudiéramos discutirlas. Mire, en el orden del día que yo tengo, hay algunos puntos de acuerdo que no escuché de la lectura del secretario de la mesa directiva. Por ejemplo, el de la tercera comisión, que es el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía celular para que revisen los términos y condiciones en que los usuarios pueden cancelar el uso del servicio y dar por terminada relación contractual. ¿Me permite algún comentario, diputado? Sí. Con muchísimo gusto. Repito, lo que en este momento se está sometiendo a consideración de la Asamblea es si los dictámenes aprobados en la tercera comisión de hoy en la mañana, en la sesión de hoy en la mañana, hay alguna reserva sobre ellos. Una vez concluido eso, se va a dar lectura o se señalan, tenemos 5 dictámenes reservados de la sesión anterior. Esos siguen con reserva, obviamente, de ninguna manera se estaría votando ellos, que son los correspondientes, 1 de la primera comisión, 3 de la segunda comisión y 1 de la tercera comisión, que es el que está usted haciendo mención. Lo que en este momento someteríamos a consideración son todos los dictámenes de la tercera comisión que el día de hoy no tenemos reservas sobre él. Por lo mismo, esta presidencia vuelve a preguntar si de la tercera comisión hay alguna reserva. ¿Cómo no? Lo escucho. O sea, por supuesto que si yo reservo uno de los dictámenes que ha dado lectura el secretario, tampoco habrá discusión. En la mañana quiero mencionar que con la intención de darle, 1, facilidad a las comisiones para que sigan laborando. 2, como es de todos conocido, el día de hoy tenemos la autorización de un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse mañana de Cámara de Diputados. Pero asimismo, el mismo día de hoy ya están convocadas las comisiones correspondientes dictaminadoras. A las 4 Por de la tal tarde. motivo, lo que se somete en este momento, y vuelvo a señalar, esta presidencia no pretende de manera alguna ni evadir el debate, ni señalar la prórroga del mismo. Hago la manifestación para que no existan sorpresas en la votación más adelante. Simple y sencillamente, si hay alguna reserva, obviamente esta presidencia la registra. Vuelvo a preguntar, ¿alguna reserva de los dictámenes que fueron aprobados por unanimidad, por cierto, en la mañana en la tercera comisión? Por favor, nada más para listarlos, señor diputado. 4 y 5 de la primera. Nada más precisarlos bien para que no vaya a haber ningún error. Si los identificamos para que no exista algún error de que están reservados por parte del diputado Monreal. ¿Me permite? Pemex, la vida silvestre y el saqueo. De acuerdo a lo que usted comenta, sería el que exhorta a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la posibilidad de realizar la ampliación y conservación de los 6 centros para la conservación e investigación de la vida silvestre existentes, así como la creación de otros nuevos que permitan la conservación, investigación e integración de los ejemplares de la vida silvestre, contemplando una adecuada distribución de los mismos a lo largo del país para el ejercicio fiscal 2015. Ese sería el primero. El que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre las actividades comerciales en el mercado internacional de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos de PMI, Comercio Internacional, a partir de los indicadores o parámetros utilizados a nivel internacional para la medición de los resultados. Y por último, el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía a promover acciones en busca de estabilidad
estabilizar el mercado nacional de edulcorantes. Esta mesa directiva toma nota de las reservas, por lo cual solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los 12 dictámenes emanados de la tercera comisión que no fueron reservados. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes en los que no hay reserva. Quienes estén porque se aprueben, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobados, comuníquese. Queda constancia que hay 3 dictámenes reservados de la tercera comisión, más los 5 dictámenes reservados de la sesión anterior. Informo a la Asamblea que se recibió una comunicación de la Cámara de Diputados con solicitud de convocarla a un periodo de sesiones extraordinaria. Solicito a la Secretaría de lectura de dicha comunicación. Doy lectura al acuerdo. Primero, esta Junta de Coordinación Política resuelve que, en la eventualidad de que el Senado de la República solicite a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la convocatoria a dicha Cámara para celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 62 legislatura, a efecto de aprobar la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, esta Cámara de Diputados obsequia y se manifiesta a favor de la petición formulada. Segundo, en caso de que el Senado de la República sea convocado a celebrar sesiones extraordinarias para resolver lo relativo a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, esta soberanía solicita a la Cámara Permanente del H. Congreso de la Unión que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la fracción cuarta del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoque a su vez a la Cámara de Diputados para que celebren también un periodo de sesiones extraordinarias, de tal manera que él o los proyectos resueltos por la colegisladora puedan continuar su proceso legislativo y así dar oportuno cumplimiento a las disposiciones constitucionales del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio del 2013. Tercero, se solicita a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que la aprobación del decreto por el que se aprueba la convocatoria a la Cámara de Diputados al periodo de sesiones extraordinarias referido en el resolutivo anterior sea sometido a la consideración de esta Asamblea en la misma sesión en la que, en su caso, se conozca la solicitud que formule la colegisladora. Cuarto, respetuosamente se propone que el periodo de sesiones extraordinarios que se convoque para la Cámara de Diputados inicia a partir del 8 de julio del 2014 y concluye una vez que se considere que los asuntos incluidos en la convocatoria hayan sido atendidos, solicitando igualmente a la colegisladora que clausure su periodo de sesiones extraordinarias una vez que, de ser el caso, discuta y apruebe los cambios que realice y remita la Cámara de Diputados. Quinto, se solicita con el objeto del periodo de sesiones extraordinarios de la Cámara de Diputados sea desahogado de la siguiente agenda legislativa. Minuta, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Federal de Derecho de Autor, de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Sistema de Información, Estadística y Geografía, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, derivadas
de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013. 2. Protesta de ciudadanos, diputados y diputadas. 3. Acuerdo de los órganos de gobierno. Sexto, esta Cámara de Diputados estará atenta a lo que resuelva la colegisladora en ejercicio pleno de sus facultades soberanas. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su suscripción y publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Segundo, comuníquese al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que en ejercicio de sus atribuciones lo haga del conocimiento de la presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para efectos de lo dispuesto en el tercer resolutivo del presente acuerdo. Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de julio del 2014. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado. En atención a la solicitud contenida en la comunicación, solicito a la Secretaría consulta a la Asamblea votación económica si se autoriza que se incorpora a la agenda del día de hoy un proyecto de decreto que la mesa directiva propondría a esta Asamblea para convocar a la Cámara de Diputados a realizar sus sesiones extraordinarias. Consulto a la Asamblea en votación económica, se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el proyecto de referencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura del proyecto de decreto. Doy lectura al proyecto de convocatoria a sesiones extraordinarias. Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias. Artículo primero. Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del segundo año del ejercicio de la 62 legislatura, convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias. Artículo segundo. Las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente decreto se realizarán a partir del día 8 de julio del 2014. La apertura de las mismas se efectuará a las 11 horas del mismo día. Artículo tercero. Durante el periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocupará de resolver los siguientes asuntos. 1. Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 2. Protesta de ciudadanos, diputados y diputadas. 3. Acuerdo de los órganos de gobierno. Artículo cuarto. La presidencia de la mesa directiva convocará a sesiones en las fechas que sean necesarias a fin de atender los asuntos previstos en el artículo tercero del presente decreto. Artículo quinto. La Cámara de Diputados realizará la correspondiente clausura del periodo de sesiones extraordinarias una vez que se haya resuelto el procesamiento legislativo del proyecto de decreto motivo de esta convocatoria en los términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto. Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de este decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse mediante notificación del presidente de la mesa directiva dirigida a los diputados y diputadas. Artículo séptimo. De conformidad con el artículo 72, inciso J, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es cuánto, señor presidente? Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, solicito a la Secretaría consulta a la Asamblea en votación económica si el anterior proyecto de decreto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica
si el asunto descrito por el presidente de la mesa directiva se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Sí se considera de urgente resolución, señor presidente? En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto. Está anotado, senador. Nada más solicito a la Secretaría de Consulta a la Asamblea en votación económica si autoriza que la discusión del proyecto de decreto se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Y se autoriza, señor presidente. Gracias. En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto y tiene el uso de la tribuna el diputado Monreal en contra. Por favor, diputado. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, por congruencia no puedo avalar este atropello, este abuso que ha sido víctima la población mexicana, porque nosotros consideramos que lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores hace unos días al aprobar la ley de telecomunicación y radiodifusión, con este acto del Poder Legislativo se esfumó la división de poderes. Se encubrió una grave deficiencia en materia constitucional, ya que permitió la usurpación de funciones al permitir que los dictámenes legislativos provengan de la Presidencia de la República. Se incurrió en una invasión de la esfera de competencia del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo y lamentablemente en la práctica se permite la existencia de un suprapoder constituido por una sola persona, el Presidente de la República, que decide, ordena y ejecuta él solo en los tres poderes de la Unión. Por lo tanto, se profundiza la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Incluso yo podría decir con toda serenidad que el Senado ha promovido en su acto de autoridad, en la práctica, constituir el más poderoso y peligroso poder fáctico, en el que se habrá de convertir la televisión restringida, que junto con la radiodifusión decidirán e impondrán actos fundamentales para la nación y podrán incluso tornarse en ingobernables. El haber establecido el predominio privado sobre el espectro radioeléctrico, con la amenaza de que este dominio privado, este predominio privado se perpetúe, evidencia a un Estado claudicante, evidencia a un Estado sometido y sobre todo evidencia la debilidad de un poder legislativo que en la práctica no está cumpliendo los propósitos constitucionales de ser un equilibrio entre los tres poderes. Esta debilidad, esta subordinación, este hincamiento del legislativo al ejecutivo no es nada nuevo y tampoco es nada bueno, porque el poder legislativo lamentablemente renunció
a constituir un instrumento jurídico que garantizara los derechos y las libertades de los gobernadores, de los gobernados por los gobernadores. Por eso estoy en desacuerdo, porque en la Cámara de Diputados, conociendo la composición de la misma, que sigue la naturaleza prácticamente idéntica en la composición de la misma, no va a actuar como Cámara Revisora, va a actuar como una oficialía de partes, va a actuar como una oficina de trámites burocráticos menores. Nosotros no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo porque la norma secundaria que se creó y se aprobó por el Senado contradice la Constitución en esta materia. Y yo recuerdo muy bien algunos de los argumentos que aquí se debatieron en el Senado. La declaratoria de preponderancia por sector y no por servicio va a generar una protección desmedida a los poderes fácticos. Porque los actuales oligopolios que concentran el espectro radioeléctrico no serán tocados para efectos de diversificar la oferta y abrir la competencia. Mucha gente en la calle pregunta, ¿qué quiere decir el que la preponderancia sea por sector y no por servicio? Es muy sencillo. En explicaciones llanas, la preponderancia por sector contempla toda la telecomunicación, toda, o la radiodifusión como sector. El que se hayan pronunciado por esta y no por servicio quiere decir que por servicio se entiende telefonía móvil, telefonía fija, internet, televisión abierta, televisión restringida. Si se hubiera declarado en la ley secundaria la preponderancia por servicio, querría decir que entonces Televisa no podría ampliar más su adquisición de medios, de cables, en televisión privada o televisión restringida. Ahora sí lo podrá hacer, porque hacia allá va orientado el mercado. Quiero decirles con toda seriedad que el futuro de las telecomunicaciones, en el caso de la televisión restringida, está en expansión y en un franco crecimiento. La gente, por muy modesta que sea, busca pagar televisión restringida, cables, y el año pasado tuvo un 10% de crecimiento. Y el mercado de las telecomunicaciones es de casi 500,000 millones de pesos. Eso es lo que se está disputando. Cuando se declara la preponderancia por sector, se deja a esta televisora que sin límite crezca en el mercado de la televisión restringida, porque ya fue declarada preponderante en televisión abierta. Y los argumentos son que no es lo mismo televisión abierta que televisión restringida, háganme favor. En televisión restringida ya tiene este emporio televisivo el 47% de las estaciones y el 60% de la audiencia. Entonces en la práctica, el futuro, termino, presidente, en la práctica, y termino porque ha sido usted cuidadoso siempre en mis turnos, voy a terminar. En la práctica, la televisión restringida va a crecer de manera impresionante y el único control que tendrá será una sola empresa, porque a las otras hasta en 1 año y medio y 2 años podrán otorgarle esa posibilidad.
Luego entonces es un privilegio inadmisible, porque se está generando en la práctica un poder impresionante de la televisión restringida. Actualmente tiene el 60% de la audiencia. Nada le impide que este emporio televisivo tenga el 90%. Ya lo veremos. Entonces lo que ustedes están haciendo es privilegiar el criterio privado por encima del criterio público. Y eso tarde que temprano será una consecuencia lamentable para el país, para la democracia y para la libertad y el derecho a la información. Presidente, muchas gracias por su tolerancia. Gracias, diputado. ¿Algún otro senador, senadora, diputado, diputado? Agotada la lista de oradores, procede a la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Se va a recoger la votación nominal. Afirmativa el de la voz. Por la afirmativa el de la voz, Por la negativa el diputado Adame. por la negativa el diputado Adame. Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto. Beatriz Zavala, a favor. Eberto Neblina, a favor. Omar Fayad, a favor. Enrique Burgos, a favor del proyecto. María de las Nieves García, a favor. Miguel Barbosa, a favor. Dolores Padierna, a favor. Angélica de la Peña, a favor. Monreal en contra. Anies Bautista Bravo, a favor. Alonso Raya, a favor. Fernando Belauzarán, a favor. René Juárez, a favor. Miguel Romo, a favor. Emilio Gamboa, a favor. Manuel Añorbe, a favor. Beltrones, sí. Héctor Gutiérrez, a favor. Fernando de las Fuentes, a favor. Jorge Lavalle, a favor. A favor. Abel Salgado, a favor. Francisco González, a favor. María Verónica Martínez, a favor. Enrique Aubrí, a favor. Carlos Puente, a favor. ¿Falta algún ciudadano legislador de emitir su voto? Se va a recoger la votación de la mesa directiva. Juan Pablo Adame, a favor. Sánchez Torres, a favor. Marcos Aguilar, a favor. Raúl Cervantes, a favor. Señor presidente, se emitieron 29 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Si se reúnen las 2/3 partes de mayoría que exige la fracción cuarta del artículo 78 constitucional. Gracias, diputado. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto porque la Comisión Permanente convoca a un periodo de sesiones extraordinarias a la Cámara de Diputados. Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura a partir del 8 de julio del presente año. Comuníquese este decreto a la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Tiene ahora la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que cita comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para informar sobre el estado que guarda el proceso de liquidación y pago de pasivos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Gracias, presidente. Senadoras, senadores, para ningún mexicano o mexicana es desconocida la situación dramática que vivieron y viven los 45,000 trabajadores que fueron echados a la calle por Felipe Calderón Hinojosa el 11 de octubre de 2009. En ese entonces, los trabajadores agrupados en el sindicato más antiguo del país, el Mexicano de Electricistas, fueron culpados
por Felipe Calderón de ser los responsables de la crisis financiera en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y lanzados al desempleo y a la terrible condición de no poder mantener a sus familias. El decreto de liquidación de esta empresa se hizo no solo atropelladamente, sino además incurriendo en una aberración jurídica, puesto que en 1993, cuando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro adopta por decreto del Poder Ejecutivo el estatus de organismo público descentralizado, el Poder Ejecutivo, asume la condición de patrón sustituto y por lo mismo forma parte del contrato colectivo celebrado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Si bien ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia que las relaciones laborales individuales quedaron extinguidas por causas de fuerza mayor, también lo es que ello no afectó la relación contractual colectiva que subsiste inclusive con la titularidad del contrato. A la fecha, más de 17,000 trabajadores no han sido liquidados y reclaman al patrón sustituto la reinstalación de su fuente de empleo. En esta circunstancia, muchos pasivos, y en particular el que se deriva del Fondo de Pensiones de los Trabajadores, integrado desde 1914 con aportaciones de los propios sindicalizados, se cuenta entre los clasificados preferentes ante la inminencia de una probable conclusión de la liquidación del organismo descentralizado a cargo del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Resulta urgente, apremiante, en consecuencia, dado que la reforma energética presentada en la iniciativa plantea que se tendrán 12 meses para que el 100% de los bienes, recursos y todo el patrimonio de la CFE que cuenta con el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro pasen a la CENACE, que reemplazará a la Comisión Federal de Electricidad. Urge, por lo tanto, restituir al verdadero comodatario, todavía la Compañía Luz y Fuerza del Centro, los activos que le pertenecieron, de modo que esté en capacidad de cubrir los adeudos laborales relacionados con los derechos jubilatorios y el fondo respectivo, que han quedado pendientes y que forman parte de las obligaciones irrenunciables contenidas en el contrato colectivo en vigor. Entre las irregularidades cometidas por el gobierno de Felipe Calderón se cuenta haber intervenido la Luz y Fuerza del Centro bajo el supuesto de que se trataba de una sociedad mercantil, figura que se había terminado desde 1993 para dar paso a la figura de un organismo público descentralizado. Por lo tanto, el acto referido debió haberlo autorizado el Congreso, no un decreto del Ejecutivo. La maniobra de Calderón tuvo evidentemente la finalidad de evitar que la decisión fuera sometida al Congreso, con lo que, entre otras cosas, se podría haber contribuido a enlistar a los verdaderos responsables de la quiebra técnica de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es decir, quienes la administraron por designación presidencial. Un mecanismo de cierre y transferencia estrictamente legal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro hubiera puesto al descubierto el verdadero móvil de la turbia maniobra del gobierno panista: ocultar el contrato de fecha 18 de diciembre de 2007 con la empresa WL Comunicaciones S.A.D.C.B. Hasta antes de esa fecha, la empresa mencionada tenía un contrato de arrendamiento de la infraestructura del espacio que ocupa uno de los hilos de guarda de las líneas de transmisión, torres, cuadros y postes, ductos subterráneos para la instalación de la fibra óptica. El día mencionado se convirtió en un contrato mediante el cual dicha empresa adquirió la propiedad de las mismas a cambio de un pago de derechos anual de 50 pesos por poste o torre y 500 pesos
por kilómetro o fracción de ducto. Evidentemente se trata de prestaciones irrisorias en términos de mercado, y dado el potencial tan valioso del servicio de comunicación moderna, ¿ustedes creen que estos 500 pesos por kilómetro cuadrado cuesta la fibra óptica? ¿Cuántos dólares de ganancias han dejado a estos exsecretarios de Energía este contrato? La secrecía con la que actuó Calderón tenía por propósito ocultar al menos dos datos fundamentales. Uno, los propietarios de WL Comunicaciones SADCB son nada menos que Ernesto Martens y Fernando Canales Clarión, ambos exsecretarios de Energía en los gobiernos panistas. La empresa estuvo representada en la firma del contrato por el contador público Cristóbal Mario Canales Lebrija, hijo del exgobernador de Nuevo León. Dos, el contrato colectivo del SME y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que subsiste establece en la cláusula 111 que la infraestructura de la empresa para ser utilizada en la implementación de fibra óptica es materia de la relación laboral colectiva. Dado que la infraestructura que perteneció a esta empresa puede ser utilizada para fibra óptica, los recursos serían más que suficientes para no defraudar a las y los trabajadores y sus familias y pagarles sus prestaciones del contrato colectivo. Entre las tareas del SAE en la administración de dichos activos debe contemplarse también la posibilidad de rescindir el contrato con WL Comunicaciones SADCB por su condición lesiva al interés público nacional y a los acreedores laborales de la institución. En este punto de acuerdo, estamos solicitando que comparezca de manera urgente ante la primera comisión de esta comisión permanente el ciudadano Héctor Orozco Fernández, titular del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Inmuebles, para que informe lo siguiente: A. ¿En qué términos se llevó a cabo el acto de liquidación y presunta extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? B. ¿En qué condiciones se encuentra el proceso de liquidación ante la eventualidad de un cambio de naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad? C. ¿Qué curso ha seguido la venta o afectación en comodato de los activos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Cómo se piensa rescindir el contrato en comodato con la Comisión Federal de Electricidad? D. Se informe de los inventarios existentes y del rendimiento de cuentas de la administración asumida desde el 11 de octubre de 2009. E. ¿Cómo contempla su administración cumplir con las obligaciones contractuales con los trabajadores y, en primer lugar, la entrega del fondo de pensiones? F. Y última, para el cumplimiento de esas obligaciones, ¿se contempla el rescate del activo del uso de la infraestructura de la empresa para la conducción de la fibra óptica? Estas y muchas otras preguntas tiene que contestar el actual director general del SAE. Es cuanto, senadoras, senadores, presidente. Túrnese a la tercera comisión. Compañeros legisladores, hago de su conocimiento que las demás proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva, como lo establece el resolutivo 14º del acuerdo que norma las sesiones de la comisión permanente. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día. Acta de la sesión anterior. Dictámenes a discusión y votación. 1 de la primera comisión, 1 de la segunda comisión y 4 de la tercera comisión. Y los demás asuntos con que la Secretaría dé cuenta. Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se levanta la sesión y se cita la próxima el miércoles 16 de julio a las 11 horas.